Vamos a comenzar con la siguiente mesa. Agradecemos mucho a quienes están todavía aquí presentes. Estamos esperando un poco al maestro Miguel Ángel Castro, pero esperemos que en el curso de esta mesa pues, se pueda integrar pronto. Por lo pronto entonces comenzaríamos con esta mesa, la crítica de arte en el México del siglo XIX, segunda parte. Y comenzaríamos con la doctora Diana Hernández Suárez, ella es del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, con una ponencia titulada Polémica Ignacio Manuel Altamirano de Santiago Gutiérrez, Valoración Estética Política de la Escuela Mexicana de Pintura. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, doctora Castro. Y quisiera agradecer en primer lugar a la doctora María Andrea Clevin por la invitación, al doctor Fernando Ibarra. ¿Ya me escucho? Sí, gracias. Bueno, les agradezco mucho a los organizadores por esta oportunidad de estar aquí. Yo voy a presentar una polémica que ya han presentado o enmarcado la doctora Lidia Vieira y la doctora Luz América Viveros en la mesa anterior. Y yo me voy a extender un poco más en lo que trata la polémica y en específico en cómo la polémica engloba dos problemas sobre las ideas estéticas en México. Bueno, el 6 de octubre de 1884, en las páginas del periódico católico La Voz de México, el pintor mexiquense Felipe Santiago Gutiérrez comenzó a publicar el artículo Vindicación de los artistas mexicanos antiguos y modernos. Un mes más tarde empezó a publicarse también en El Tiempo. Se trata de una respuesta a los comentarios sobre arte que, para el Almanaque Histórico, Artístico y Monumental de México, había escrito un año atrás el escritor Ignacio Manuel Altamirano. El almanaque lo imprimía en Nueva York Manuel Caballero, de manera que gozaba de bastante difusión y prestigio. Con cierto tono provocador, Gutiérrez realizó una crítica a la labor documental, histórica y valorativa del texto de Altamirano. A grandes rasgos, el pintor acusó al escritor de no tener autoridad para realizar juicios críticos en materia de artes plásticas, no solo por su supuesto desconocimiento de la historia de la Escuela Mexicana de Pintura de los siglos XVI, XVII y XVIII, sino también por desconocer completamente los criterios y principios estéticos del arte, así como las ideas de lo sublime plasmadas en la pintura. Tal desconocimiento llevó a Altamirano, según Gutiérrez, a realizar una valoración totalmente ajena a la cuestión artística, basada en prejuicios antirreligiosos y liberales, con un único propósito de menospreciar toda aquella producción que no se apegara al proyecto político y artístico que enalteciera la República. Probablemente Altamirano seguía la doctrina sociológica de Comte y de Taine, para quienes todo el arte respondía y era reflejo del ambiente social. En cierto afán por instituirse como autoridad crítica, el pintor Gutiérrez descalificó a Altamirano como crítico de arte. Lo acusó de entrometerse en un terreno que le era ajeno. El pintor realizó una justificación de por qué el juicio crítico solo debía ser elaborado por aquellos que, en primer lugar, tuvieran nociones sobre la teoría del arte y, en segundo, que hubieran visto directamente las obras que juzgaban. Agregó que Altamirano no había visto ninguna de las obras que conformaban la Escuela Mexicana de Pintura al momento de escribir su valoración, sino que basó sus juicios en otros comentarios sobre arte sin haber observado con sus propios ojos las apreciaciones plasmadas en la revista. A Gutiérrez le resultaba extraño que Altamirano, que, cito, respiraba historia por todos los poros del cuerpo, obviara el contexto dentro de la historia del arte en el que se produjeron los cuadros religiosos que tanto menospreciaba. Le parecía particularmente grave que una persona con boca de oráculo, cuyos juicios en literatura eran tomados como verdades de sabio, infligiera tanto daño a la imagen que en el extranjero se podían formar sobre la pintura mexicana. Reprochó además que invalidara las obras de arte de los entonces discípulos de San Carlos, bajo el supuesto de que no habían superado la pintura sacra y por lo tanto de que no podían ser considerados modernos. Gutiérrez le recordó a Altamirano la renovación artística basada en los fundamentos teóricos sobre estética que habían iniciado Clavel, Vilar y Landesi, profesores de San Carlos. Agregó además que la pintura virreinal siempre había gozado de cierta originalidad
originalidad expresiva frente al español. Basado en la estética idealista, Gutiérrez especificó la exaltación de los motivos religiosos, no por una cuestión de atraso o de idolatría cultural, tal como quería hacer ver Altamirano, sino por la expresión sublime, y cito a Gutiérrez: es cierto que la mayor parte de los asuntos que se ejecutaron en San Carlos fueron bíblicos, pero preguntamos nosotros, ¿esta clase de estudio podía poner a los alumnos más tarde en la actitud de poder desarrollar los de historia profana, mitología y costumbres? No dudamos que los inteligentes nos contestarían afirmativamente, supuesto que en un asunto de cualquier manifestación se desarrolla por los misterios del arte, y como en asuntos más elevados como la Biblia y la mitología campea más y juega con más extensión la estética, a un pintor que ha hecho sus estudios en ellos se le facilitan los inferiores, recurriendo entonces al realismo o a la exacta imitación de la naturaleza. Gutiérrez concluyó su texto increpando a Altamirano. Le pidió que en lugar de recurrir a una palabrería inútil con pretensiones de ser un crítico de arte, mejor realizara reformas en las altas esferas gubernamentales para dirigir los ánimos de la Academia de San Carlos hacia la producción de un arte nacional, ya que los pintores se morían de hambre, y así superar los asuntos horripilantes del Antiguo y Nuevo Testamento, o mejor aún, que se abstuviera de hacer juicios críticos contra el arte. Apenas un mes más tarde, el 12 de octubre, comenzó a publicarse en las páginas del periódico liberal La Libertad una muy extensa y colérica respuesta por parte de Ignacio Manuel Altamirano, la vindicación al pintor Felipe Gutiérrez. El objetivo de tal réplica, más que profundizar en cuestiones artísticas, se abocaba a tildar al pintor de una general ignorancia supina, a la vez que también lo invalidaba como crítico de arte. El estilo de la réplica es elegante y absolutamente hilarante. Altamirano no desaprovechó una sola línea escrita por el pintor para instaurar burlas permanentes en su contra y desacreditarlo, así como para exagerar los equívocos que van desde errores ortográficos, imprecisiones en conceptos, mal uso de palabras, errores de cajista, hasta vergonzosos errores históricos cometidos no tanto en la vindicación como sí en otros textos del pintor. Altamirano acusó a Gutiérrez de no haber comprendido la alabanza que él hacía de la pintura en México en su revista y de haber tergiversado el sentido de su crítica para poner agravios donde no lo sabía. Lo que más le interesó fue contestarle el por qué él, como escritor, era más autorizado para realizar críticas de arte que Gutiérrez, como pintor. Altamirano expuso una larga lista de autores que, sin ser pintores ni conocer totalmente los procesos de, cito, las mezclas de la pintura y los calentados de cola, realizaban importantes contribuciones al desarrollo artístico de sus respectivos países. Por ejemplo, Kant. Señaló que estas autoridades le permitieron emitir juicios críticos basados en libros y hechos históricos sin tener que viajar a los emporios del arte. Frase imprecisa de Gutiérrez que Altamirano usa con frecuencia para referirse a los ambientes artísticos, para poder formarse un juicio sobre el valor de la pintura. Agregó Altamirano que si bien sí es necesario tener algunas nociones sobre estética, basta tener ojos y sentido común para saber si una obra es buena o mala. También puntualizó que no le interesa la mecánica de la ejecución, como si la utilidad que una pintura puede tener para el edificio social. Por medio de silogismos lógicos, Altamirano llevó a la exageración los comentarios de Gutiérrez. Si inicialmente el pintor mencionó que las glorias nacionales en pintura se encontraban muchas veces manifiestas en las producciones de la Escuela Mexicana de Pintura, el escritor descontextualizó la aseveración para concluir que Gutiérrez supone que las glorias nacionales están en la pintura y no en las hazañas históricas. Así, dijo sarcásticamente, que es más importante la figura de Rodríguez Juárez que la de Benito Juárez, aunque el primero lo único que haya hecho es unos cuantos actos, mientras que el segundo promovió las leyes de reforma. 4 números más adelante, sin superar las mofas sobre las glorias, Altamirano señaló que, de acuerdo con los postulados del consumado pintor del Emporio del Arte, que es decir Gutiérrez, resultaba más glorioso luchar contra las dificultades en los cuadros de Santa Gertrudis que contra los franceses. Cito en extenso a Altamirano. El señor Gutiérrez cree, seguramente, en principio, que la pintura es el arte más necesario y más útil en todos los pueblos, que sus glorias son las que dan más brillo a una nación, que ante ellas palidecen las conquistas de la política, de la ciencia, de la enseñanza popular, de la agricultura, de la minería, del comercio, de la
industria de la manufactura, de las artes, en fin, necesarias a la existencia y a la prosperidad de las naciones. Si es así, el señor Gutiérrez está soñando. La pintura pertenece a las artes de lujo y no ocupan, sino el segundo o tercer lugar, en la atención de los pueblos cultos. Después de las artes, que dan vida y fuerza a la sociedad. El mundo no puede concederle gloria en primer término a la pintura, sino a los bienhechores de la humanidad, a los fundadores de los pueblos, a los grandes legisladores, a los grandes inventores, etcétera, etcétera, etcétera. Insistió Altamirano que el pintor Gutiérrez defendía el arte virreinal desde la ignorancia y que el único motivo que tuvo de rebatir su revista fue porque no lo incluyó a él entre los pintores modernos importantes del país. Además, Altamirano reafirmó que no hacía falta develar ningún misterio en el arte y por lo tanto que él, como literato e historiador, estaba más autorizado para ser crítico de arte que Gutiérrez, quien pretendía fundamentar los principios de la crítica en la capacidad de revelar dicho misterio. Para Altamirano, la crítica de arte debía tener principios históricos y políticos. Si la representación artística resultaba útil para la nación, podía ser valorada como una manifestación adecuada para el territorio, aunque sin dejar de desestimar que la ejecución fuera un elemento importante para la construcción del arte nacional. El criterio artístico debía ser la capacidad de reproducir con sentimientos sublimes la realidad nacional, para enaltecer y embellecer a la patria. Concluyó Altamirano su respuesta con una promesa de continuar demostrando la ignorancia de Gutiérrez y por extensión de los directivos y profesores de la Academia de San Carlos, cuyos artistas no estaban facultados para realizar críticas de arte porque se inclinarían siempre por exaltar su propia escuela, impidiendo así la mejora de la misma. Por consiguiente, él, Altamirano, era la única autoridad para indicar el rumbo del arte en México, pues para él no había superado aún el influjo europeo para poder formar un arte nacional. 3 meses más tarde, en marzo de 1885, Felipe Gutiérrez publicó su contestación al señor Altamirano en La Voz de México. Se trata de un texto sentido, solemne y bastante extenso, en el que Gutiérrez se propone explicar al público las calumnias y exageraciones que el escritor cometió en su contra, acusándolo de dogmático. Sin embargo, lo interesante de esta respuesta es que el pintor manifiesta que el conflicto entre los dos polemistas se debió a dos posturas radicalmente distintas sobre el arte. Mientras que Gutiérrez recurrió a la estética idealista, Altamirano basó sus juicios en los supuestos artísticos del realismo. También exigió que la pintura, como objeto estético, se estudiara según sus leyes específicas. Para Gutiérrez no podía haber crítica de arte solo con conocimientos librescos. De hecho, esta polémica encarna una discusión mucho más amplia sobre los criterios artísticos o la falta de ellos en la conformación del proyecto nacional. Cabe señalar que buena parte de las dos posturas aquí planteadas corresponden a dos grandes discusiones que pueden extrapolarse a otros campos disciplinares y que igualmente se debatieron en la prensa periódica mexicana. Según he podido documentar, a partir de 1857 se introduce el término de estética, que coincide con la promulgación de las leyes de reforma, o dicho de otra manera, del triunfo del Estado sobre la Iglesia. Bajo la racionalización del Estado, Altamirano supone que todo lo demás, especialmente el arte relacionado con la Iglesia, es irracional o irrelevante para las glorias nacionales. La introducción del concepto de estética en México, a diferencia de otros contextos hispánicos, se dio específicamente en la prensa de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, la introducción conceptual de este término coincide, como ya mencioné, con las leyes de reforma. La reflexión estética se exacerbó con el periodismo católico a partir de la implementación de las leyes y sobre todo con la desamortización de bienes eclesiásticos, por lo que es fácil suponer que se intentó justificar una tendencia política por medio de supuestos artísticos. Sin la fe católica, se preguntan, ¿bajo qué criterios juzgar el arte religioso de Villalpando exhibido en la Catedral de México o de Puebla o en los conventos de Huacachula? Esa es la preocupación de Felipe Gutiérrez y de muchos de los redactores de la prensa católica como La Voz de México y El Tiempo. En momentos en que los grandes eruditos y maestros del arte se habían formado de hecho en la Iglesia. Hay que insistir en que después de la Revolución Proletaria de 1848 se impuso en Francia el positivismo de Comte y de Taine, cuyos presupuestos impusieron el juicio sociológico por encima del estético de Poussin y de Hegel. En conclusión, es de notar que el pintor Felipe Gutiérrez
Al fundamentar su respuesta en la estética idealista, buscaba reivindicar el arte, no solo el arte virreinal y religioso, como expresión sublime, objeto autónomo y de permanente interpretación de un misterio, pero que para entonces él no contaba con el instrumental necesario para defenderlo a la luz del agresivo liberalismo anticlerical que expresaba Altamirano. Para Altamirano, la noción de belleza, fuese religiosa o artística, no era relevante para el racionalismo. Para él, el arte debía ser un reflejo de la realidad del medio social, que según Comte, debía ser el producto de tres causas generales: la raza, el medio y el momento, dice en su curso de filosofía positiva de 1835. La crítica estética idealista del pintor Gutiérrez no pudo sino esbozar el instrumental filosófico de la estética para rebatir el sólido argumento de la primacía de lo social y lo útil al momento de exaltar un arte nacional, pese que para 1884 y 1885 ya se había expuesto ampliamente el tema en la prensa con una marcada distinción política entre el idealismo y el realismo. Gracias. Muchas gracias, doctora Hernández. De verdad que esta polémica da para mucho profundizar, muchos enfoques, mucha discusión, como lo hemos visto en este coloquio, que bueno, podemos platicarlo, esperemos un poco al final de esta mesa. Bueno, entonces de acuerdo con el orden, ya nos acompaña el maestro Miguel Ángel Castro, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, quien nos va a leer su ponencia Apuntes sobre la crítica de arte en el 19 mexicano, las estatuas de la Biblioteca Nacional. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes, disculpen el retraso que la doctora Diana, doctor Bedoya Bonilla, pero bueno, antes que otra cosa, gracias a la doctora María Andrea Vine, al doctor Fernando Ibarra por aceptar y permitirme participar en este coloquio. Bueno, para no robar más tiempo, pues el toque comienzo. Bueno, vamos a ver si tienen al final una mesa de pues al final, si quieren, si queda tiempo, los comentarios. Ahorita la dejamos nada más para que la número 2, para que veamos nuestros quienes nos acompañan. Y ya luego, si me queda tiempo, les hago un paseillo. O un poco, conforme vaya leyendo, se van a dar cuenta después. Está bien, para que nos sintamos en el ambiente y viajemos a la Biblia. Bueno, comienzo. Comenta José Luis Martínez que los textos de crítica de arte de Ignacio Manuel Altamirano se dedican principalmente a la plástica. Observa que en su artículo La pintura histórica en México de 1874, Altamirano recomienda a los artistas del país, como lo pedía desde la restauración de la República, a los poetas y novelistas que se cultiven los temas nacionales. Más tarde, en 1880, como ya creo que nos estaba platicando la doctora Hernández, edita el trabajo del Salón en 1879-1880, una minuciosa reseña de la exposición presentada en la Academia de San Carlos de los trabajos realizados por maestros y alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes de México. Le puso el subtítulo de Impresiones de un aficionado. Como tal, Altamirano poseía, y así lo dice Martínez, suficientes nociones de tendencias, géneros artísticos y procedimientos técnicos, e iba armado de un disciplinado espíritu crítico y sentido común. No le gustaba la pintura religiosa y menos la de los santeros profesionales. Prefería la pintura de episodios históricos y paisajes nacionales. Salvo las obras de algunos maestros y de pocos discípulos, su balance de aquella exposición era melancólico, pues estimaba que las artes se mantenían estacionarias, y consideraba que los métodos didácticos de la escuela, su convencional academismo y su falta de apertura a nuevas corrientes eran culpables de aquel estancamiento. Me interesa más, a mí, para introducir esta visita a la Galería de Estatuas de la Biblioteca Nacional, la revista artística y monumental que Altamirano publicó en 1883, año en el cual estaban por culminarse las obras de adaptación del extemple de San Agustín en la Biblioteca Nacional, como veremos adelante. Bueno, de acuerdo con José Luis Martínez,
La revista de Altamirano es probablemente el primer intento por ofrecer un panorama general del arte de México en ese siglo. El arte prehispánico no llamaba especialmente la atención del maestro. Del periodo colonial destacaba solamente la catedral, el Palacio Nacional, la Escuela de Minería y la estatua de Carlos IV, y lamentaba la pintura religiosa por su ascetismo triste y enervante, y la llamada Escuela Mexicana le parecía sombría, lo cual dio pie a una interesante polémica que nos platicó la doctora, que sostuvo con el pintor Felipe Santiago Gutiérrez, que respondió a la crítica del escritor con una vindicación de los artistas antiguos y modernos y de su escuela publicada en el periódico La Voz de México. En lo que toca a la escultura, Altamirano resalta las obras de artistas de su tiempo como Juan y Manuel Islas, autores del grupo escultórico de la tumba del presidente Juárez, Miguel Noreña, autor del Cuauhtémoc, de Paseo de la Reforma, y Pedro Patiño Extolinque, que levantó una estatua de Hidalgo en San Luis Potosí. Extraña que Altamirano no dedicara ningún comentario a las estatuas de la Biblioteca Nacional, pero sirve esta revisión crítica suya como parte del contexto durante el cual se llevó a cabo el proyecto que José María Vigil emprendió para animar la sala principal de lectura en la que había sido la nave principal del templo de San Agustín. 2. La transformación. José María Vigil fue nombrado director de la Biblioteca Nacional por el presidente Manuel González el 26 de enero de 1881. La solemne inauguración del recinto, como sabemos, ocurrió 3 años más tarde, el 2 de abril de 1884, con la presencia del presidente Manuel González. Vigil no pudo acudir por hallarse enfermo. Tuvo tiempo, sin embargo, 20 años después, para reseñar el acto con todo detalle, cuando coronó otro de sus afanes, la publicación del Boletín de la Biblioteca Nacional, pues no dudó en reproducir en el primer número del 31 de julio de 1904, según que distancia, 20 años después, la memoria de aquel acontecimiento en la cual informaba sobre la disposición de la biblioteca y la describía una vez más. ¿Por qué? Porque se trataba de los motivos de una gran transformación. Convertir un templo católico en edificio laico, sintetizar el espíritu de una nueva época, la de Vigil y liberal como él había concebido. Así advertía, por ejemplo, en una nota a pie de página que era digno de llamar la atención el útil destino que se había dado a gran parte de los edificios nacionalizados a partir de la Reforma, y para lo cual se adoptaban las expresiones artísticas que, como apuntamos antes, seguían algunas de las ideas que propagaba Altamirano desde la restauración de la República. La sala principal de la Biblioteca Nacional debía fomentar el humanismo y la tolerancia, la libertad y la cultura, así que la misión de los artistas y escultores debía mostrar el valor de la escritura que se encontraba en los rollos, pergaminos y libros sostenidos por personajes universales. Es un dato que, bueno, vamos a ver ahorita en las imágenes, cada uno de ellos siempre tiene un papel en la mano. ¿Quiénes fueron los escogidos? Bueno, pues Valmiki, Confucio, Isaías, Homero, Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio, San Pablo, Orígenes, Dante, Alarcón, Copérnico, Descartes, Cuvier y Humboldt. Explica Vigil. Considerando desde luego que una biblioteca del carácter de la Nacional es un establecimiento eminentemente cosmopolita, puesto que en él hayan cabida todas las obras que la inteligencia ha producido en todos los tiempos,